Hola, buenos días, hoy jueves 5 de noviembre, vamos a empezar con la clase de el día de hoy que le corresponde al submódulo 1 y cambiamos ya de bloque, vamos a empezar con el bloque número 2. Les recuerdo que este submódulo solamente tiene dos bloques. Ya quedó el primero, el de la metodología para la elaboración o para, no elaboración, para el desarrollo de software y más propiamente dicho desarrollo de software. Y bueno, lo que ahora nos toca ver en el bloque 2 es una parte de la informática muy importante y que había quedado fuera en el programa anterior de la capacitación. Y bueno, ahora se reincorpora este tema muy importante, sobre todo aquellos de ustedes que vayan a estudiar alguna carrera relacionada con esto, con la informática, con los sistemas, con las tecnologías de la información, seguramente verán bases de datos y esto que vamos a ver en el bloque 2 tanto teórico como práctico, pues seguramente les será de mucha utilidad, ¿no? Porque les digo, esta parte de las bases de datos tiene que ver con el almacenamiento de la información, pero de forma organizada. Eso es lo que se hace en las bases de datos y toda esa organización que se da dentro de la información y de los datos, pues tiene su chiste, no es cualquier cosa organizar información. Quizás se pueda escuchar muy sencillo, dices, bueno, pues organizar la información no tendrá mucho chiste, pero no, la verdad es que tiene mucho chiste, tiene a veces es bastante complejo porque nos enfrentamos dentro estos temas de base de datos, nos enfrentamos a muchas cuestiones como redundancia de datos, como duplicidad, etcétera, que bueno, el estudio de cómo aplicar las bases de datos y saber sobre sus elementos, pues ayuda a que se eficientice la aplicación y la organización de la información, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que nos toca ver en este bloque 2. Estamos un poco menos de la mitad del segundo momento, entonces bueno, pues tenemos todavía buen tiempo para ver este bloque 2 que bueno, tiene una parte teórica, más bien teórico-práctica, porque es algo parecido a lo digamos, la primera parte de este bloque, pues es parecido al bloque uno en donde pues vimos una metodología, pero dentro de esa metodología pues hubo actividades prácticas, sobre todo con los diagramas de flujo de datos, también con las interfaces, etcétera. Bueno, aquí veremos otro tipo de diagrama que no se le llama en sí diagrama, pero lo es un diagrama, un esquema, pero el nombre que se le da dentro de las bases de datos es modelo. Es un modelo que se llama modelo entidad-relación y es parecido a los diagramas de flujo de datos, es parecido a los diagramas de flujo que estamos viendo o que vimos más bien en el bloque 1 del submódulo 2. Y bueno, pues estos modelos entidad-relación pues sirven para identificar entidades y cómo se relacionan esas entidades dentro de lo que es el diseño previo a una base de datos, ¿no? De hecho, esto también dentro de la metodología que vimos en el bloque anterior entraría dentro de la etapa de diseño, ¿sí? Entonces es digamos un tema que también va a enriquecer lo que se vio en el bloque pasado, en el momento pasado. Bueno, como es un es un inicio de bloque, lo que vamos a hacer es un diagnóstico en esta primera hora. Son 7 preguntas sencillas que les voy a pedir que ustedes respondan sin consultar fuentes. Ustedes respondan lo que sepan.
Y bueno, lo que no sepan, pues como siempre les digo, traten de responder la idea que tienen, porque a estas alturas que tienen ustedes ya de un nivel bachillerato, ya en quinto semestre, ya con las edades de ustedes rondan los 16 17 años, ya tienen una cierta, un cierto uso de razón y de conocimientos, de habilidades, de valores que les permiten contestar este tipo de preguntas, ¿no? Independientemente de si sepan o no del tema, pues tendrán alguna idea, por ahí habrán seguramente escuchado estos términos, estos conceptos que les voy a pedir que respondan dentro del diagnóstico. Entonces, bueno, pues sean honestos, no consulten fuentes, respondan lo que sepan y lo que no sepan, respondan lo que crean que es, ¿no? Hay preguntas que yo sé que ustedes las saben porque hemos tratado esos temas, hemos hecho muchas de esas cosas, de algunas de las cosas que les voy a preguntar, algunas otras pues no, pero bueno, como les digo, tendrán alguna idea de ello. Bueno, vamos a empezar entonces con el diagnóstico, es la actividad número 1, es un 7 preguntas, ustedes las contestan y de una vez las suben al Classroom ya para que tengan ahí su actividad cumplida del día de hoy junto con la de la siguiente hora, que en la siguiente hora también haremos otra actividad. Bueno, vamos a empezar con el diagnóstico. La pregunta número 1 dice: ¿qué entiendes por el término base de datos? Es un término que seguramente han escuchado ustedes por ahí. No, es que está guardado en la base de datos. Es que ahí tengo guardado a mi información en la base de datos. Y de hecho, todos ustedes, si es que tienen una cuenta de Facebook, si es que tienen una cuenta de correo, si es que tienen algo así, ¿sí? Tienen forzosamente información guardada en una base de datos, ¿sí? También, por ejemplo, todo su historial académico está guardado en una base de datos en la escuela. Los datos que ustedes dan para el trámite de la beca Benito Juárez está guardado en una base de datos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué entienden por el término base de datos? Es la primera pregunta. Siguiente, esta es yo creo que la pregunta más fácil, ¿sí? Aunque, bueno, pues veremos en el contexto de las bases de datos que es una tabla. Aquí no estoy, si se fijan, pues la pregunta no dice en el contexto de las bases de datos que es una tabla, no. Lo único que yo les pido que respondan es ¿qué es una tabla? Hemos manejado muchas tablas desde tercer semestre, hemos hecho tablas en la computadora. En tercer semestre vimos cómo hacer tablas en Word, también vimos una tabla enorme que, además de ser una tabla enorme, tiene la propiedad de ser una hoja de cálculo, me refiero a Excel. Entonces, bueno, ustedes ya saben lo que es, contesten por favor ahí. Lo más clara y lo más completa posible, por favor, la explicación de lo que es una tabla. Recuerden sus partes, recuerden mencionarlas, recuerden explicarlas y sean lo más claros posibles y que sea lo más completa posible su respuesta de esta pregunta. Bueno, la número 3, ¿qué entiendes por el término registro? Esto también es un término que seguramente ustedes han escuchado mucho por ahí. Bueno, quizá les pueda parecer o puedan decir ustedes, es cierto, yo he escuchado mucho ese término, pero ¿qué es? Bueno, aquí se trata de pensar un poco, de echar a echar la mente a trabajar y, pues bueno, definir, ¿no? Definir lo que es un registro. Muy bien, siguiente pregunta, la número 4. En el contexto de la informática, ¿qué es un campo? Esta palabra pues tiene muchas, de manera general, tiene muchas aplicaciones, la palabra campo, pero en específico dentro del contexto de la informática y más en específico dentro del contexto de las bases de datos, pues el campo es una parte muy importante. Entonces, bueno, dentro del contexto, ¿qué es? ¿Qué es un campo? ¿Sí? Siguiente, número 5. También este es un término que han seguramente ustedes utilizado y mencionado, lo han escuchado muchas veces, que es un
formulario. De hecho, el examen que presentamos, que yo no sé si hayan presentado algunos otros exámenes, yo creo que sí, seguramente sí, en otras materias, pero los exámenes que yo les puse del primer momento, pues fueron formularios, ¿no? Entonces, bueno, definan ustedes lo que es un formulario. Puede ser físico en una hoja o puede ser también en la computadora. De hecho, lo ideal sería que ustedes respondieran desde las dos perspectivas, ¿no? Dentro de la parte digital y de la parte física, ¿no? Un formulario en una hoja, ¿no? Por ahí, por ejemplo, se les hizo llegar un formato del reglamento. Bueno, por ahí viene algo que tiene que ver con este término de la pregunta número 5. Bueno, siguiente, número 6. Menciona por lo menos un programa con el que se puedan manejar bases de datos. Por ahí ustedes espero que conozcan algún programa, menciónenlo, uno nada más. Si conocen varios, adelante, mencionen los que conozcan. Obviamente y por supuesto que no les voy a dar ejemplos porque se trata de eso, de que ustedes lo sepan y de que ustedes lo respondan. Pero bueno, es una pregunta muy sencilla, solamente hay que responder según ustedes, por lo menos un programa con el que se puedan manejar bases de datos. No quiere decir que forzosamente sean solamente bases de datos los que se manejen en ese programa. Puede, en el que se puedan manejar, ¿no? bases de datos. Y por último, la pregunta número 7 menciona un ejemplo de una base de datos en donde consideres que esté guardada información que te pertenece. De hecho, ya lo mencioné ahorita, di ejemplos de esto. Entonces, bueno, pues ustedes traten de dar un ejemplo que no sea los que yo ya di. Yo ya di algunos ejemplos. Dije que en la escuela por ahí puede estar guardada su información en una base de datos. Para lo de la beca Benito Juárez también puede estar guardada en una base de datos su información. Pero bueno, seguramente en otra parte, en otro lugar, en otra situación, en otra plataforma, tendrán ustedes información guardada en una base de datos, ¿no? Bueno, muy bien. Estas son las 7 preguntas del diagnóstico. Tienen mucho tiempo para responderlas. Traten de responderlas o traten de que sus respuestas sean lo más claras posibles, lo más completas posibles. Y bueno, yo los dejo. Son, ¿qué? 13 minutos más los 5 son 18. Los cerramos a 20, media hora. Es mucho tiempo el que tienen para responder estas preguntas y de una vez subirlas al Google Classroom. ¿Por qué? Porque esta actividad sí es para hacerla en esta hora nada más. El tiempo que voy a dar para hacer esta actividad es hasta las 7:50. Entonces tienen desde ahorita hasta las 7:50 para responder y para subir la actividad. Si la suben después de las 7:50 va a estar entregada fuera de tiempo y pues eso les afecta en su calificación. Así es que a trabajar. Pues espero que no haya dudas, pero si tienen alguna, pues estoy conectado en Facebook.